como se les anunció, a tener el fin de estas charlas, esperando poder continuar el otro año si el Señor lo permite. Hoy, precisamente, después de haber abordado la última vez hace 15 días, si no estoy mal, o 20, haber abordado particularmente qué es la influencia, hoy vamos a entrar ya en temas prácticos. Hoy voy a dar una introducción, una pequeña introducción, hermanas, a este tema que ustedes ven acá, la influencia cristiana femenina en las finanzas del hogar. Así que vamos a tratar por un tiempo, si el Señor permite, finanzas para mujeres. Las mujeres cristianas también necesitan aprender sobre finanzas, supremamente importante. El tema es ¿cómo? De tal manera que, como explicamos la vez pasada, lo pueden hacer no como soles, sino como ¿qué? Lunas, en donde iluminen en estas áreas, pero no con una luz cegadora, no con una luz intensa, sino con una luz suave, elegante, una luz tenue, que comunica ternura, que comunica sabiduría, ¿cierto? Y todo lo que vimos la última vez. Entonces, mis amadas hermanas, hoy vamos a estar entrando o abordando el tema de las finanzas. Recuerden que yo les he enseñado, hermanas, que hay 3 áreas cruciales o centrales en las cuales ustedes deben ser influencia de acuerdo con Efesios capítulo 5. ¿Cuáles son? Una de esas, las finanzas, el área financiera. Otra, el área educativa de la iglesia. Muy bien. ¿Y la otra? El área afectiva del hogar. Muy bien. En estas 3 áreas no es lo único que ustedes deben trabajar, pero las 3 áreas centrales, principales, de las cuales se derivan otras en el hogar, son esas: el área educativa, el área financiera y el área afectiva del hogar. En esas 3, hermanas, tienen ustedes que poner su energía, su empeño, su sabiduría y hacerlo bien. Entonces, finanzas para mujeres piadosas. ¿Por qué vamos a comenzar por aquí y no por el tema educativo y no por el tema afectivo? Porque el tema de finanzas, hermanas, el tema de las finanzas es un tema muy práctico, ¿cierto?, en el hogar, y también es un tema muy complejo. El tema de las finanzas, el cómo abordarlo una mujer, una casada, es muy complejo. Por eso vamos a comenzar, hermanas, a ver este tema primero, antes que los demás. Y es, hermanas, en las finanzas en donde las mujeres muchas veces han cometido más errores, más incluso que en las otras 2 áreas. ¿Cómo una mujer maneja las finanzas del hogar? Bueno, hermanas, ustedes entenderán que un tema como este no se puede abordar en un solo domingo. Hoy hago una introducción y la continuamos, si Dios nos da la vida, el próximo año. Y me es importante, hermanas, para abordar adecuadamente esta introducción, rogarle de todo corazón que usted trate de atesorar estas distinciones que voy a hacer, porque estas distinciones van a ser su hoja de ruta para entender su papel como mujeres en las finanzas del hogar. Voy a hacer 3 distinciones muy importantes, cruciales, y quiero que por favor ustedes las atesoren. Estas distinciones van a ser para ustedes muy útiles, aunque en esta introducción no vamos a ver esa carne, pero tener esas distinciones le va a ayudar a batallar hoy ya. Muy bien. Distinciones necesarias y preparatorias, hermanas, para entender la influencia cristiana femenina.
Recuerda que no estamos hablando de influencia femenina, estamos hablando de influencia cristiana femenina, que es lo que les estaba explicando en las finanzas. Vamos entonces a abordar la primera distinción crucial para que usted pueda entender algo de su función en su hogar respecto a el manejo de finanzas. Y es hacer unas distinciones respecto al estado financiero de la mujer en su hogar. Con estado financiero, no me refiero a un reporte que usted puede imprimir de sus finanzas en el hogar. Estado me refiero a su corazón, lo que está pasando en su corazón respecto a las finanzas de su hogar. ¿Listos? A eso me refiero con estado. Y tenemos que reconocer, queridas hermanas, que hay por lo menos 3 estados que usted tiene que distinguir y mirar en dónde está, porque puede estar en los 3 o en alguno de los 3 en cuanto a las finanzas de su hogar. Primero, el estado ideal, allá está en la presentación, pero quiero ponerlo acá también. El estado ideal financiero. ¿Cuál es el estado ideal financiero de una mujer? Y cuando hablo de estado ideal, hermanas, me refiero a cuando una mujer puede vivir la voluntad de Dios para su vida en lo financiero, ¿correcto? Lo cual implica que en este estudio estaremos mirando algunos principios bíblicos para que ustedes sepan, pero el estado ideal es cuando usted, hermana, especialmente la casada, puede en su hogar vivir lo que Dios dice que es su responsabilidad financiera en el hogar. Es el estado ideal. Por eso ahí está, cuando una mujer puede vivir la voluntad revelada de Dios para su vida. ¿En qué consiste? El estado ideal financiero de una mujer, según la Escritura, en resumen, consiste, amada hermana, el estado ideal, consiste en que la mujer trabaje arduamente en su hogar, no fuera de él. Ideal, ¿no? Que tenga una economía dependiente de su esposo o proveedor, o del papá si es soltera, o de su padre si es soltera, mientras ella se entrena para su futuro hogar. Ese es el estado ideal a la luz de pasajes como Tito, Timoteo y otros tantos, hermanas, que en su momento les voy a mostrar uno por uno, ¿correcto? Aquí estamos haciendo un mapa general. El estado ideal, entonces, de una mujer, según la voluntad de Dios, en términos financieros, es que la mujer trabaje arduamente en su hogar, que su economía sea dependiente de la de su marido, las finanzas, y si es soltera, de su padre, mientras se entrena para un futuro hogar. Mis hermanas queridas, ¿cómo alcanzar el estado ideal? Hablo a las solteras. ¿Casándose? Bien. ¿Cómo alcanzar el estado ideal? Casándose bien. Ya hemos hablado de eso en otras charlas, ¿correcto? Cuando una mujer se casa con un hombre diligente, trabajador, que esté estable, que sea estable afectivamente, que sea un líder educativo, que sea un líder financiero, la mujer puede entrar a un estado ideal de la voluntad de Dios en su hogar, en donde ella pueda invertir su vida para dedicarse al trabajo hogareño, tener una economía, manejar dinero, finanzas, como lo veremos más adelante, dependiente siempre de su esposo, y así gozar del reposo del que alguna vez hablamos. ¿Recuerdan? En el pasaje de Ruth. Muy bien. No quiere decir eso con reposo, no me malinterpreten, hermanas, no quiere decir que la vida de una mujer en el hogar es fácil. De ninguna manera. Mis hermanas saben de qué estoy hablando. No es fácil. Me refiero al reposo de estar haciendo la voluntad de Dios pese a los desafíos. Eso es un reposo. Trae reposo al alma estar haciendo la voluntad de Dios, como veíamos hoy en la predicación con el pastor Engelbert. Lo que trae dificultades al alma es no poder hacer la voluntad de Dios o no hacerla por rebelión. Así que decidiendo bien antes de casarse es una forma de alcanzar el estado ideal financiero en el hogar.
Durante el matrimonio, cuando no se está en el estado ideal, es más difícil hacer esa transición, es más complejo, hermanas, pero se puede lograr cuando a través de la oración ardiente de la mujer hay consenso entre el hombre y la mujer y fe en el Señor Jesucristo, y Dios puede proveer. En esta iglesia hemos visto esos casos también, ¿cierto? Muy bien, gracias al Señor por eso. Pero hay que reconocer, hermanas, que aunque este es el estado ideal, hay circunstancias que nos obligan a contemplar que hay un estado excepcional de cosas también, en cuanto a las finanzas de la mujer. ¿Qué es un estado excepcional? Es, como ven ahí, cuando la voluntad de Dios es anhelada por la mujer, cuando la mujer quiere hacer la voluntad de Dios financieramente en su hogar, ¿correcto? Lo anhela, lo busca, pero algunas providencias le impiden su plena aplicación. Déjenme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando una soltera legítimamente trabaja para apoyar en casa, vamos a contemplar eso más adelante. Una cosa es las finanzas de una soltera que trabaja a una mujer casada en un estado ideal, son diferencias. También es diferente las finanzas de una viuda, y ella tiene que o tendría que asumir una forma de finanza que no es la del estado ideal, pero es un estado excepcional por la providencia de la viudez, ¿correcto? Eso lo iremos mirando poco a poco. También cuando una mujer es cabeza de hogar, su situación financiera en la casa no puede ser la misma del estado ideal, tendrá que asumir algunas cosas de manera excepcional, que se verá como que está asumiendo roles que no le pertenecen, pero es en un estado excepcional. Una mujer cabeza de hogar no puede manejar las finanzas de la misma manera que lo manejaría una mujer en un estado ideal. También hermanas creyentes casadas con esposos incrédulos, muchas veces, no porque no quieran, sino porque no pueden por causa de su esposo, tendrán que manejar finanzas en una forma distinta a como la hará una hermana que tiene una condición ideal. También pasa con hermanas creyentes casadas con creyentes. Óigame bien, hermana, con creyentes, esposos que tienen alguna condición particular. Creyentes, es decir, pasa también en hogares donde juntos son cristianos, pero él tiene alguna situación particular. Me explico. Puede ser en la providencia de Dios que el hombre caiga en una ruina económica, ¿verdad? Y a veces por esa providencia la esposa tiene que entrar de alguna manera a apoyar. Son situaciones excepcionales. También, y este es un caso que hemos conocido, a veces hay hombres que siendo creyentes sufren accidentes y quedan mal de la cabeza. No en todo, pero sí en asuntos para administrar. ¿Qué le toca hacer a la mujer? Si él queda mal de su cabeza, estoy pensando en un caso real que conozco, si él queda mal de su cabeza y cada vez que maneja sus finanzas como las manejaba antes y luego pierde la plata, regala la plata porque ya no quedó igual, ¿qué tiene que hacer una mujer en ese estado excepcional de cosas? Tomar el control de los dineros y ya no dejarlo a él manejar más dineros. Ese es un estado excepcional de cosas, ¿correcto? También pasa con hermanas creyentes casadas con esposos creyentes que tienen poca luz de su labor. Eso también pasa, auténticos hermanos cristianos, pero que todavía no han entendido su rol y el de su esposa. Y entonces todavía le exigen a su esposa cosas que exigiría el mundo, pero no el Señor. ¿Me hago entender? Tienen poca luz, hermanos que necesitan algo más de entrenamiento, algo más de luz. Entonces la esposa cristiana debe asumir excepcionalmente el manejo financiero de una forma en que no lo haría estando en un estado
ideal, ¿correcto? Ahora, una hermana que se encuentra en estado excepcional financiero, los casos que acabé de mencionar, debe anhelar pasar ¿a cuál estado? Al estado ideal, correcto. Y lo logrará si Dios quiere, pero no gratuitamente. Habrá que pagar un precio, y el primer precio es el precio de las rodillas, el precio de la oración constante, esforzada y diligente para que el Señor le ayude a pasar de un estado excepcional a un estado ideal. Y reitero, aquí hemos visto esos casos, hermanas. Orar intensamente para ver el obrar de Dios. Por ejemplo, a ver, recuerden, Ana, que no podía tener hijos, ¿qué hizo? Oró y clamó y clamó y clamó y clamó, y el Señor le permitió quedar embarazada. Miren, el Señor obra. Pero Ana pagó un precio. Oró y oró y oró, ¿cierto? También una viuda como Ana en Lucas dice que después de su viudez se entregó ¿a qué? A la oración para ver el propósito de Dios en su vida. Entonces, miren que la mujer en cualquiera de las condiciones, en viudez, o la mujer que no puede tener hijos, por ejemplo, se entrega a la oración. Y la mujer que está en un estado excepcional financiero ora intensamente para que el Señor le permita pasar a un estado ideal financiero. Pero también, ¿qué puede hacer la esposa sabia que está en un estado excepcional? Recordarle a su esposo cuál sería la opción más viable para el hogar. Hermanas, he sabido de casos en los que hermanas creyentes que tienen esposos que no entienden mucho de esta doctrina, ¿qué hacen? Le recuerdan a su esposo, respetuosamente, recordarle, mi amor, lo mejor para nosotros sería que yo me quedase en el hogar porque tú vas a ser más bendecido y nuestros hijos también. El esposo puede decir, no. Aquí lo que necesitamos es una economía sólida. Listo, pero su merced ya, después de orar, ¿qué hizo? Se lo recordó. Perfecto. Y síganselo recordando por años, si es necesario. No pierda la fe. Pero el Señor, tarde o temprano, obrará, dará una respuesta. También, la hermana que está en un estado excepcional y quiere pasar al estado ideal, tiene un peligro, y es que con el paso del tiempo empieza a amañarse con su estado excepcional. Es otro peligro que hemos visto en nuestra iglesia. Hermanas que están en un estado excepcional, entienden que está mal, entienden que deben pasar al estado ideal, deben orar, pero a veces en el estado excepcional se amañan y ya no oran por un cambio, ya están más cómodos, de pronto en el estado excepcional ven algo más de ¿qué? De plática, en el estado excepcional ven algo de poder, ¿cierto? Entonces, hermana, peligroso. Cuando una hermana está en un estado excepcional, cuidado con amañarse en el estado excepcional. La mujer que está en un estado excepcional debe constantemente revisar su corazón y anhelar el estado ideal financiero en su hogar. Tiene que anhelarlo. El día que lo deja de anhelar, se amaña con el estado excepcional. Reitero, hemos visto también tristemente esos casos. La mujer ya cogió vuelo, ya tiene platica, ¿cierto? Ya tiene poder. Esto es peligrosísimo porque, hermanas, a la postre lo que hemos visto es que viene un juicio de Dios en la que Dios, ¿qué hace con la mujer? La exalta y al varón lo aplasta. Cuidado. Una esposa no sabia puede ser el mal de su marido. Si la mujer no quiere que Dios juzgue la cabeza del hogar, ella tiene que echar para atrás en lo que tiene que echar para atrás y adelantar en lo que tiene que adelantar, ¿correcto? Muy bien, mis hermanas. Todo lo anterior se resume en temor a Dios, hermanas, temor a Dios. La mujer que está en un estado excepcional, que quiere pasar al estado ideal, debe temer a Dios con oración, recordándole a su esposo que es lo mejor para el hogar, no dejar de anhelar un cambio. Muy bien. Y está también el estado, ¿qué? El estado pecaminoso.
a nivel financiero. El estado pecaminoso es cuando una mujer rechaza y resiste la voluntad escritural de Dios para su vida. Es cuando abiertamente dice: sí, yo sé que el Señor dice esto, pero yo no estoy lista, pero yo no quiero ahora, yo estoy muy bien así. ¿Sí estamos viendo las diferencias en cada estado? Es muy diferente el estado excepcional al estado pecaminoso financieramente hablando. En el estado pecaminoso, reitero, la mujer rechaza abiertamente y conscientemente la voluntad de Dios para su vida, aunque sabe cuál es, ¿correcto? Sabe que Dios dice eso, sabe que está revelado en la Escritura, pero lo rechaza abiertamente. ¿Por causa de qué? De su bienestar personal y pecaminoso. Es decir, con tal de no morir para ejercer el rol que Dios le ha encomendado. Entonces, este caso, estado pecaminoso financiero, ocurre cuando una mujer tiene un esposo que le da todo, hermanas. Un esposo que tiene de Dios provisión para ella, pero ella todavía quiere más. No es suficiente con lo que le da, o simplemente no quiere depender de su esposo. Simplemente quiere darse sus gustos. Simplemente quiere hacer algo de más. Hermanas, esto es pecaminoso. Es pecaminoso. Porque no hay contentamiento ni dependencia con los recursos que Dios está dando al esposo. Y entonces la mujer, aunque tiene un marido que le provee todo lo suficiente, ella quiere manejar su propia economía. Eso es pecaminoso. Ahora, no me malinterprete, hermana. Yo no estoy diciendo que una mujer no pueda tener un ingreso adicional. Bendito sea Dios. Si la hermana en Cristo puede hacer algo y tener un ingreso adicional, ¿cierto? En donde su jefe sea ¿quién? Su esposo. ¿Y quién le dicte el horario? Su hogar. ¿Listo? Hágale. Si hay entradas adicionales, bendito sea el Señor, desde que no haya descuido del hogar, ¿cierto? Me estoy refiriendo a casos en donde la mujer no está contenta, aunque tiene un esposo que le provee lo suficiente, y codiciando lo material, quiere manejar su propia economía, busca un trabajo para un recurso propio en donde ella pueda tener más de lo que ya por la voluntad del Señor tiene. A eso le llamamos, o eso se llama en la Biblia, codicia. Codicia, es pecaminoso, hermanas, es pecado. Así que cuando una mujer descuida su hogar por ir tras algo más de riqueza, teniendo un esposo que le puede proveer lo suficiente, por ir tras de un lujo, tras de una riqueza, tras de una posesión innecesaria, entonces hay codicia, hay envidia, hay feminismo involucrado también, y hay obediencia hipócrita al esposo. Obediencia hipócrita al esposo. Es un vivir con el esposo, pero a la vez no estar contentas con lo que él da, porque Dios le está dando así. Es una obediencia hipócrita al esposo. Hermanas amadas, pues del estado pecaminoso hay que intentar pasar al estado ideal. Al menos a uno excepcional, pero al ideal. Y hermanas, si usted nota que su relación con las finanzas del hogar es en estado pecaminoso, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Arrepiéntase de su pecado. Usted sabe más que nadie por qué hace lo que hace. Y si es porque no quiere depender de su esposo, porque quiere algo de más, hermana, no está mal que usted anhele más. Pero yo siempre he dado este consejo: anhele más de lo que su esposo le puede dar. Eso no está mal, pero pídaselo al Señor. Pídaselo al Señor, que el Señor se lo va a dar. Yo en mi hogar no le puedo dar todo a mi esposa lo que ella quiere, pero el Señor se lo ha dado por otro lado. Pídaselo al Señor, que el Señor es fiel y se lo va a dar. Porque el Señor honra a quienes le honran, y si usted lo está honrando, cumpliendo su rol y su llamado, el Señor le va a cuidar. Le va a dar lo que su esposo no le puede dar, pero tenga contentamiento con lo que su esposo le da. Y lo adicional, pídaselo al Señor, que se lo va a dar por otro lado.
tengan fe que así puede ser. Pero hermanas, evalúen su corazón, arrepiéntanse de su pecado si ustedes delante del Señor ven un estado pecaminoso financiero y, sobre todo, alimente su alma del propósito de Dios para su vida. ¿Sabe por qué nos enfriamos en cuanto a los roles, tanto los hombres como las mujeres? Porque dejamos de alimentarnos del rol, de lo que Dios quiere para nuestra vida. Los hombres nos volvemos afeminados cuando dejamos de leer las Escrituras y ver qué es un hombre en la Biblia. Y las mujeres se vuelven machorras cuando dejan de considerar lo que el Señor les dice para su vida. Entonces es un peligro dejar la Escritura, dejar la voluntad del Señor para nuestra vida, dejar de considerar los roles que el Señor ha demandado. No solo se arrepiente de su pecado, sino alimente su alma, hermana, siempre con el diseño divino para usted. Y va a ver cómo el alma va a empezar a responder afectivamente a ese aprendizaje. También, consejo, si está en el estado pecaminoso y quiere pasar al ideal, no solo arrepiéntase, no solo llene su alma del plan de Dios para su vida, sino haga cálculos sabios. Si usted va a pasar del estado pecaminoso al estado ideal, tiene que entender, hermana, que la transición puede no ser fácil. Haga cálculos. Hemos notado que cuando una mujer pecaminosamente no está viviendo su rol, pero después es redarguida por el Espíritu, quiere pasar al estado ideal y lo hace de manera no sabia y se lleva por delante esposo, hijos y su propia vida y después dice, ¿qué hice? Y le echa la culpa ¿a quién? Al Señor. No, hágalo sabiamente. Si ya está convencida de salir del estado pecaminoso al ideal, entonces haga cálculos. ¿Qué tendría que comprender mi esposo primero? ¿Qué consenso debería él lograr? Así fueran años, no importa. Mis hijos tendría que empezar a adiestrarlos, ¿cierto? Para un futuro cambio. Usted misma debería considerar con sabiduría cómo hacer esa transición. No se precipite, pero téngalo ¿en dónde? En su corazón, porque puede hacer daño si hace un cambio drástico, ya después de haber acostumbrado su propia alma a algo y a los de su familia, ¿correcto? Entonces, si el Señor le convence de eso, si este es el caso acá, espero que no, pero si es el caso, ojo con los cambios, las transiciones tienen que ser lentas, haciendo cálculos, que no afecte a los que le rodean, hermana, que no afecten su matrimonio, siempre busquen el consenso de su esposo en los cambios que vaya a hacer, porque si afecta al matrimonio ese cambio, entonces podría pasar del estado pecaminoso a uno excepcional, pero no al ideal. La idea es apuntar al ideal, hermanas. Ahora, haga una transición prudente, paulatina, ordenada, si es necesario hacerlo, y busque permanente consejo de los maestros y pastores de su iglesia, si no haya ese consejo en su misma casa, ¿correcto? En cada paso vaya consultando con la Escritura, con el Señor, a través de sus maestros también, cómo hacerlo. Muy bien, hermanas. Entonces, clara esa distinción. Hacer esta distinción le ayudará a usted a ubicarse y decir, bueno, por aquí es que tengo que ver las finanzas de mi hogar. Si está en el estado pecaminoso, salga de ahí y entra al ideal, si puede, con sabiduría. ¿Cierto? Si está en el estado excepcional, mire igualmente las circunstancias, ore como le dije, y calcule pasar el estado ideal. Pero siempre hay que procurar, así duremos años haciendo la transición, estar donde, hermanas, en el estado ideal. Hay hombres aquí también hay que decirles esto, hermano, pasa al estado ideal de liderazgo, ¿correcto? También hay que hacerlo con los hombres, pero en este momento estamos hablando de ustedes, hermanas. Claras las distinciones, esto ya, hermana, la pone en perspectiva. Entonces ya sabe, bueno, financieramente en mi casa yo estoy en estado excepcional. Y tal vez tenga que estar ahí por un buen tiempo, no se preocupe. Pero anhele estar ¿dónde? En estado ideal. Y si está en el pecaminoso, no le digo que esté ahí, porque va a haber juicio para su esposo. El juicio primero cae sobre su esposo, ténganlo en cuenta, ese es el patrón bíblico. La mujer falla y el esposo recibe las consecuencias mayores. Lo vemos desde el Edén, ¿no? Entonces, hermana, lo mejor que puede hacer es arrepentirse de corazón y si no puede cambiar de estado, por lo menos arrepiéntase de
corazón ni anhele pasar al estado ideal, con sabiduría. Muy bien, pero hay una segunda categoría de distinciones, ya entendimos esto. Hay otra segunda categoría de distinciones que quiero hacer para que usted tenga una perspectiva, y es respecto a la administración. Ya salimos del estado de corazón de la mujer, ahora pasamos a lo que es la administración, lo práctico. Hay que hacer, hermana, una distinción importante respecto a la administración financiera de la mujer en el hogar. A ver, en un hogar, ¿quiénes administran las finanzas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Las mujeres? Los hombres. Correcto, muy bien. ¿Por qué los hombres? ¿En virtud de qué? ¿Son qué? ¿Ellos son los que trabajan? Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Más ideas? ¿Son los proveedores? ¿Va la misma idea? Es la voluntad del Señor. Correcto, muy bien. Por eso quiero que usted asuma y asimile esta distinción, porque hay un grado en que ustedes sí son administradoras. Por eso es importante que asimilemos esta distinción. Traten de memorizar esos dos términos. Y administración normada. Muy bien. Administración normativa y administración normada. Eso le va a ayudar mucho, aunque es un término técnico y tal vez cuando volvamos y el Señor nos da la vida ya nos acordemos de eso, ¿cierto? Pero por lo menos se llevan un algo de que hay una diferencia, una distinción en la manera de administrar, pero que es administración. Juntas cosas son administración, ¿correcto? Hay una administración que es normativa y hay otra administración que es normada. Administración normada. ¿Listos? Yaquita, ¿cómo es? ¿Administración qué? Normada. ¿Listos? Y administración normativa. Muy bien. Así, por encima, ¿cuál es la de ustedes? Con el paréntesis ya la vieron, ¿cierto? Listos. ¿Cuál es la diferencia entre normativo y normado? Normativo significa que fija las reglas. Eso significa algo normativo, que fija las reglas. Algo normado, de normar, es que se sujeta a las reglas. Normativo significa que fija las reglas. Normado, que sigue unas reglas, pero en sujeción a otras reglas, ¿correcto? A esas reglas. ¿Me estoy haciendo entender? En ese sentido, la mujer sí administra bíblicamente, es lo que yo intentaré demostrar bíblicamente en lo que viene, pero normadamente, no normativamente, ¿correcto? Normadamente. Administración normada y normativa. La administración normativa, el Señor nos dejó una ilustración que ya la evaluamos la vez pasada, ¿cierto? ¿Se acuerdan del sol y la luna, cierto? Y eso ya lo hemos revisado aquí durante tiempo, no es necesario recordarlo, pero vimos algo muy importante la última vez que compartimos, y es la diferencia de luces, ¿no? La luz del sol es cegadora, pero un hogar necesita también dormir. No siempre de día, tiene que haber un momento que sea de noche en donde una luz más tenue y romántica traiga paz, ¿cierto? Por eso yo les llevé a un salmo la última vez, ¿quién recuerda cuál salmo fue? En donde el Señor compara al sol con el esposo y le dice, como sale el esposo de su tálamo y se va, así el sol sale y recorre cual gigante la tierra, implicando que debe haber un momento en que el hombre brilló, pero ¿qué? Se fue. Y tiene que quedar alguna luz, una luz que brilla en la noche. En la noche, es decir, cuando el sol ¿qué? No está. Tiene que haber administración, tiene que haber reglas, tiene que haber orden, tiene que haber autoridad mientras la cabeza no está. ¿Me hago entender? Esa es una administración normada, es decir, una que administra en efecto
pero con reglas prestadas, no con reglas propias, porque no es la administración de un sol, es la administración de una luna que brilla con luz prestada, ¿correcto? Por eso esa ilustración es importante. Entonces, la administración normativa, ¿a quién le corresponde? Al hombre. Ahora, no quiero trazar una línea muy gruesa entre las dos cosas como para que ustedes digan, bueno, nosotros no tenemos ni voz ni voto aquí cuando su hombre está trabajando el presupuesto. No, hermanas. Ustedes pueden dar muy buenos consejos a la hora de construir un presupuesto, pero finalmente el esposo es el que debe decir cómo lo hará, qué rubro irá para una y otra cosa. Y aunque a usted no le parezca, usted tiene una administración ¿qué? Normada. Es decir, administra, sí, pero normadamente, no normativamente, ¿correcto? Entonces, aunque a usted no le gustó en la medida que su esposo instituyó, o no le parezca el rubro que dejó para vacaciones, o no le parezca el rubro que dejó para imprevistos, ¿cierto? O ropa, usted tiene una administración normada, tranquila. El Señor le va a ayudar, no se desespere, el Señor le va a ayudar. ¿Qué quiere el Señor de usted? No sabiduría financiera, quiere que se sujete. ¿Listos? En última instancia, entonces, ánimo. Usted puede ser muy sabia financieramente, pero si no quiere eso, chévere que sea sabia financieramente, pero si no lo que quiere es que se sujete. ¿Estamos de acuerdo? Y así agradamos al Señor, cada uno de nuestros papeles. Pero usted puede dar buenos consejos a su esposo y decir, mi amor, porque uno cuando planea presupuesto, siempre hay rubros en que toca consultar con la esposa. Siempre. Uno tiene, lo digo por mi experiencia, para no hablar de otros hermanos de la iglesia, yo tengo una idea irreal de cuánto cuesta un mercado en la calle, ¿cierto? Yo, porque no estoy allá, ¿cierto? Y entonces uno se abruma y dice, pero todo esto para comer. Pero a veces la esposa es la que sabe qué es lo que está pasando afuera. Entonces uno no puede ser duro en ese sentido, no puede ser uno extremado, sino tiene que oír, ¿cierto? Hay cosas que uno tiene siempre, y ojalá todo presupuesto fuera en compañía de la esposa para escucharle. Pero finalmente, el que toma la decisión de dejar los rubros como son, es el esposo, porque él es el sol, él tiene una economía o administración normativa, él pone la norma, él dice esto va a ser el rubro, esto va a ser lo otro. Y uno sería muy tonto, perdónenme la expresión, hermanas, si uno hace eso sin consultar a la esposa. Pero consultar no significa decidir. El problema es que cuando a usted le consultan, usted cree que le están pidiendo permiso. Y usted da lo que en su parecer es lo más sabio. Pasa lo mismo que con Cristo y la iglesia. A veces somos más sabios que Cristo. Y decimos, ay Señor, esto hubiera sido mejor así, hubiera sido perfecto así, preciso pasó así y hubiera sido mejor así. No, el Señor es sabio, justo, y sabe que hace cosas que a nosotros no nos van a gustar, ni cinco ni poquito, pero que son lo mejor. Bueno, un esposo no es tan, o de hecho no es infalible como lo es Cristo, pero confíen en que Él está reflejando a Cristo. Lo está intentando hacer de la mejor manera, ¿correcto? Entonces confíen en que lo que Él decida está bien, muérdase el labio y vaya y llore y descanse en el Señor cuando haya algo que no le guste, que no está de acuerdo. Bien, esa distinción también es importante, hermana, porque le va a usted a ubicar en todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, en que usted tiene una administración ¿qué? Normada, pero como es una administración que necesitan aprender reglas administrativas de una mujer en el hogar. Eso lo vamos Dios mediante a ver, pero sí es una administración, pero no normativa. Por eso solemos decir, hermanas, que quien debe administrar, y creemos con la Biblia eso, es el hombre en el sentido normativo. En el sentido normado, la mujer tiene administración también, pero una administración ¿qué? Otra vez dependiente, normada, no con sus propias reglas, sino con las que dicta la cabeza del hogar. Y otra distinción que es importante
distinciones respecto a la aplicación de la palabra de Dios para el manejo de las finanzas en el caso de ustedes, hermanas. Esta es otra distinción muy, muy importante. Es decir, quiero que por favor hagan estas 3 distinciones que le voy a enseñar hoy para que usted se mentalice y se prepare el otro año, si Dios permite. Bueno, ahora, pero digo en los temas que vamos a ver, si lo que tienen que aplicar es un mandamiento en las finanzas, o si lo que tienen que aplicar es un principio, que es algo diferente, o si lo que tienen que aprender o aplicar es un criterio. Eso lo vamos a ver lentamente, pero hoy lleves esa distinción. Hay veces que su merced, hermana, en su hogar, en las finanzas, tiene que aplicar un principio y no un mandamiento. Hay veces que un principio no le servirá, sino que tiene que seguir un mandamiento. Y hay veces que no tiene que aplicar ni un mandamiento ni un principio, sino un criterio para escoger lo mejor. Hay distinciones bíblicas en esas categorías. Y es importante que usted lo tenga en cuenta. Vamos a mirar algo de esto. Mandamientos bíblicos. Cuando usted, hermana, está administrando normadamente la plata, el dinero en su casa, usted necesita entender si en una decisión que va a tomar, porque usted administra, tiene que aplicar o en una disyuntiva o en algo que ocurrió en su casa o una calamidad o un imprevisto que ocurrió, hermana. Usted tiene que ver qué sería lo mejor, si aplicar un mandamiento. Aquí en esta situación aplica un mandamiento, aplica un principio o hay un criterio, en fin. Un mandamiento bíblico generalmente se reconoce porque cuando se viola eso, resulta siendo un pecado, ¿cierto? Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Cuando usted le roba a su esposo las vueltas del diario, hay un mandamiento que dice no robarás. Ahora, es diferente cuando usted y su esposo han acordado algo. Es el caso de mi hogar. Yo, las vueltas quédatelas tú. Listo. Pero si no fuera el caso y si yo dijera, mira, necesito que me devuelvas lo que sobre porque va a servir para otra cosa. Mi hermanita amada le toca ser fiel, con el centavo, ¿cierto? En lo poco hay que ser fiel. Entonces, si ese es el caso, la Biblia dice no robarás, ¿cierto? Y si de pronto su merced está soñando con algo que quiere obtener y le sirven los sobraditos del diario y su esposo se lo requiere, pero usted le dice, no, mi amor, es que tocó, hoy los gastos fueron mayores, pero usted sabe que se lo guardó al bolsillo, está robando a su esposo. Entonces es cuestión de aplicar ¿qué? ¿Un principio o un mandamiento? Mandamiento, ahí hay que decir, no, estoy mal. El Señor dice no robarás, estoy robando a mi esposo. No robarás. Es mejor que le diga, mi amor, mira, yo quiero tal cosa, ¿será que podemos de lo que sobra hacer para esto? Pero si usted lo va a decir, aténgase a un no y salga feliz. Si no, no lo diga. Porque si usted le va a decir a su esposo amorosamente, mi amorcito, ¿será que necesito esto? No lo podemos comprar, pero de pronto ahorrando en lo del diario. Y él le dice, no. Entonces se le acabó el amor a usted. La palabra afectiva, el rayo tenue de la luna se le acabó. Y se pone brava y pone a su esposo en contradicciones en el alma. Entonces, si va a dar una propuesta, esté dispuesta a un no y contente y dice, listo, mi amorcito, perfecto. Pídaselo al Señor que el Señor le dará lo que necesita. Otra vez, ¿sí? Pero también hay principios de sabiduría. La diferencia entre un mandamiento y un principio es que el principio, aunque está dado en la Escritura, tiene infinidad de aplicaciones. Los mandamientos no, los mandamientos tienen una sola aplicación. No robar es no robar. Uno no puede ponerse a decir, sí, es que metafóricamente, no robar es no robar, lo entendemos. Pero hay principios como todo me es lícito, pero no todo conviene. Ese no es un mandamiento, ese es un principio que tiene una variedad de aplicaciones y su merced tiene que ser sabia cuando veamos lo que vamos a ver en finanzas, de decir, bueno, y esto es un asunto de principio o mandamiento. Voy a darle un ejemplo y aquí dice, he colocado, uno reconoce un principio cuando violado resulta no en un pecado, pero sí en una gran
locura, una imprudencia, ¿correcto? Pero una imprudencia es distinta a un pecado. Vamos a suponer, hermana, que su mamá les pide el favor con lágrimas: mi hijita, sírvame de fiadora, por favor. Y usted confía en su mamá y la ve llorando. Usted empieza, ¿es mandamiento o será un principio? Porque va a afectar su economía, para bien o para mal, ¿cierto? Usted piensa, principio o mandamiento. Entonces, si usted se presta de fiadora, pues contemple que la Escritura no se lo prohíbe, pero le advierte. La Escritura le advierte de ser fiadora. Y le dice que es probable que esté tomando una decisión financiera que le va a traer dolor. No peca, pero puede traer mucho dolor, ¿cierto? Una locura. A veces ustedes, hermanas, toman decisiones financieras sin consultarle a su esposo. Después el dolor que se ve en el hogar. Nunca tome una decisión financiera sin consultar a su esposo, sin tomar buen consejo. Pero por eso le digo, ¿prestarse de fiadora es pecado? No es pecado. Sigue que estamos hablando ahora de un principio y no de un mandamiento. No es robar, ¿me hago entender? Entonces, pero usted entiende el principio. Uy, todo es lícito, pero no todo conviene. ¿Será que me conviene prestarme de fiadora para mi mamá? Puede que sí. Si usted le consulta a su marido, uno de marido no va a querer que la esposa sea fiadora de nadie, ¿cierto? Porque finalmente, cuando es un estado ideal de cosas, ¿quién paga? Uno, ¿sí? Pero pudiera ser que uno se eche al hombro esa responsabilidad. Otro caso, y este caso es muy, muy crucial, el principio, ¿no? A veces los padres, por ciertas circunstancias provinciales, quedan solos y necesitan atención de sus hijos. Y una esposa, ustedes hermanas pueden ver que, por ejemplo, su mamita está viuda y llega un momento en que ella ya no se sostiene sola, ¿correcto? Y usted empieza a angustiarse sinceramente por su mamá. Usted empieza a calcular, si yo me la traigo para la casa, si yo la traigo, esto es de mandamiento, de principio, de criterio, ¿sí? Usted tiene que empezar a razonar así financieramente, porque una persona en el hogar hay cambios financieros, téngalo en cuenta. ¿Me hago entender? Entonces usted empieza, esto es un mandamiento, ¿qué mandamiento estoy violando con esto? ¿O qué principio estoy siguiendo? ¿Sí? ¿O tengo que utilizar el criterio? Entonces, ¿qué pensaría usted, hermana? Son casos que se van a presentar y que tienen incidencia en las finanzas de un hogar. Lo cierto es que recuerden, ustedes tienen una administración normada, lo que quiere decir que no pueden tomar una decisión sin la administración normativa. ¿Eso queda claro hoy? Muy bien. Entonces, cuando usted, hermana, viola un principio de sabiduría en lo financiero, usted comete una locura, una imprudencia, y eso siempre trae dolor y vergüenza. Piénselo bien. Pero cuando usted viola un mandamiento, siempre resulta en pecado, y lo que viene es el arrepentimiento. Pero también hay criterios específicos, es una categoría aún menor, en donde es algo tan cotidiano, hermanas, que no hay un mandamiento ni un principio particular. ¿Me hago entender? Simplemente es de ver que todo lo que haga por ningún lado esté yo deshonrando a Dios, ¿sí? Criterio, es criterio. ¿Y por qué es importante el punto de los criterios? Le voy a decir por qué es tan valioso el punto de los criterios. Porque, hermanas, ustedes van a tener que tomar decisiones con criterio, reconociendo que ningún hogar se puede comparar con otro, ¿correcto? Ningún hogar se puede comparar con otro. Es decir, cada hogar tiene una realidad financiera particular. Los mandamientos y los principios nos van aplicando a todos, pero hay ciertas decisiones en el hogar
a veces microdecisiones que afectan las finanzas, pero que no podemos aplicarlas mirando el hogar de la hermanita tal o el hermano tal. ¿Correcto? Es decir, un caso de un hogar no es igual a otro. Entonces, ahí dice, criterios específicos que permitirán elegir los mandamientos bíblicos y principios de sabiduría a utilizar dependiendo el caso particular del hogar, hermanas. Aquí también ustedes probablemente han cometido muchos errores al sugerirle a su marido que haga algo que otro marido hace. Tenga cuidado, hermana, tenga cuidado. Es cierto que un ejemplo de algún hogar puede servirnos, ¿cierto? Pero no es determinante. Hay que tener criterio. ¿Qué es lo que funciona en nuestro hogar? Por ejemplo, vamos a suponer que el hogar del hermano Felipe, quiere comprarse un carro, pero ya tienen casa propia. Entonces, el hogar del hermano Andrés no tiene carro y la esposa quiere su carro. Mi amor, pero mira, el hermano Felipe compraron su carrito, pero el hermano Andrés no tiene casa. ¿Notan las diferencias? Hermano Felipe y su esposa pueden comprar un carrito y ya tienen su casa. Pero hermano Andrés de pronto está medido, si compra un carro le va a tocar lavarlo, le va a tocar cambiarle repuestos y no le va a quedar ahorrar para lo más importante que es una casa. Entonces no podemos estarnos comparando con otros hogares y por eso hay que utilizar el principio del criterio. ¿Qué es lo que nos sirve a nosotros? Sí, hermano Felipe, bendito es el Señor que le dio un carro. Nosotros no podemos. En nuestra realidad económica tenemos que tener criterio y decir, no podemos, ¿cierto? A veces la falta de criterio se da por un pecado llamado la envidia, ¿correcto? Como el hermano sí tiene, y como el hermano sí le compró a la hermana, y como la hermana sí tiene, entonces nosotros también vamos a tener. Eso es falta de criterio, falta de sabiduría en la aplicación de mandamientos y principios. No, si el hogar del Señor fue bendecido por el Señor, o el hogar del hermano, perdón, fue bendecido por el Señor con bienes materiales, bendito sea Él, pero nosotros no podemos estar pensando, ay, este compraron un carro, ahora nosotros también vamos a comprar carro. Estos compraron moto, ahora nosotros vamos a comprar moto. Estos compraron una finca, ahora nosotros vamos a comprar una finca. No son las mismas realidades. Hay que tener criterio en la aplicabilidad de mandamientos y de principios. Recordemos que la definición de envidia es no estar conforme con la manera en que el Señor reparte sus bienes. Eso es envidia. No estar conforme con la manera en que el soberano reparte sus bienes. Ay, Señor, pero ¿por qué le diste a ellos y a mí no? Eso es envidia. Y muchos fracasos financieros han sido causa de falta de criterio. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Hasta dónde podemos? ¿Qué no podemos? Rico no tener cierto bien. Rico no tener lo que el hermano posee en su casa. Pero ¿cuál es nuestra realidad económica? ¿Cierto? Entonces, estemos contentos con lo que el Señor nos da. A eso se refiere el criterio. Entonces, mire que el criterio no se trata de mirar particularmente un mandamiento, un principio, sino mirar cómo aplicar el resumen de los mandamientos, ¿cierto? El resumen de los principios en una situación dada en el hogar, cuando hay que tomar una decisión, ¿qué? Financiera. Hay que mirar la realidad del hogar, qué es lo que el Señor ha dado a cada uno. Así que, hermanas, hoy hemos revisado entonces estas tres distinciones y, hermana amada, a usted le va a servir mucho entrar a todo lo que vamos a ver sobre finanzas teniendo claras estas distinciones. Primero, ubicándose aquí,
¿En dónde está usted financieramente en su hogar? ¿En un estado pecaminoso? ¿En un estado excepcional o un estado ideal? Porque dependiendo del estado en que esté, así usted va a saber qué tiene que hacer, ¿correcto? En cuanto a las finanzas. Pero no solo esto, sino que también tiene que entender que su administración, que sí es una administración como comprobaremos, no es del tipo de administración normativa, sino normada, que siempre tiene que estar sujeta. En el caso de las hermanas solteras, la manera de entrenarse para ello es rindiendo su economía, si trabajan, a su autoridad más cercana, que es pues su padre, ¿correcto? Su padre, eso es lo ideal, a su papá. Si no está papá, pues ¿a quién? A mamá. No que la hija tenga que venir y darle todo el salario a su mamá, no es ese tipo de dependencia, sino es el tipo de dependencia voluntaria. Mamá, me sirve para mi alma que me administre estos recursos, papá, ayúdame. Ahora, tengan en cuenta con lo que hemos visto, que a veces en un hogar el padre no es el más apto para administrar por alguna providencia especial, entonces pues una hija no le entregaría a su papá los recursos, ¿cierto? Eso es de manejo, ¿sí? Tiene que haber una providencia especial, ¿me hago entender? Lo hará su mamá o viceversa, pero mientras no haya una providencia especial, el padre, ¿correcto? Y la mujer se va entrenando para llegar a un matrimonio y tener una noción de dependencia económica. Hermanas, esto es importante, ¿por qué? Porque hemos visto fracasos en matrimonios en donde la hija gastó lo que quiso para su placer y su bienestar, viajó, se compró las mejores cosas y después cuando llega al matrimonio se tiene que limitar al salario de su marido y hay amargura. ¿Y qué pasa? Por debajo de cuerda, papito y mamita por allá en otra casa, mamita, tome para su desodorante. Ahí la embarró. Siempre aconsejo que cuando un hombre y una mujer se casan en Cristo, corten toda finanza con su padre y su madre, toda, porque va a ser un lío, un problema. Lo hemos visto. Comienza esto bien intencionadamente. Comienza el papá de la joven. No, mire, esto es una ayudita para ustedes, pero en el fondo, ¿qué está diciendo? Este desgraciado no le da lo que mi hija merece. Hay padres que piensan así, los he escuchado. Entonces, ¿qué les toca hacer? Bueno, démosle. Padres que no confían en la providencia del Señor, que el Señor los va a cuidar, que ella necesita esa formación para el bien de su alma y gloria del Señor. Pero ahí están, por debajo de cuerda. Mamita, era que no se entere, cómprese su desodorante. Cómprese su jeansito. En vez de hacer un bien, hacen un terrible mal a ese hogar. Hermanas, cuando el esposo se entera de esto, es un problema tremendo. Lo hemos visto y hemos tenido que dar consejerías difíciles y complejas en casos así. No hacer ese daño. Entonces, administración normada. Hermanas solteras tienen que irse acostumbrando a una administración normada. Si ustedes trabajan, ayudan en casa, por supuesto, estoy suponiendo que ayudan en casa, deben trabajar por eso. Lo ideal sería entrenarse para un futuro hogar, pero si deben salir a trabajar porque tienen que ayudar en casa, hermana soltera, es legítimo, como Rebeca antes de casarse. ¿Rebeca o Raquel? La que era pastora. Rebeca, ¿cierto? Muy bien. Está bien, pero hasta que se casó, ¿cierto? Muy bien. Pero tener una administración normada le ayudará a no vivir todo para quién. Para sí. Ay, mis viajes, mis pinturas, mi sombra, mi labial. Yo estoy diciendo que no lo usen, sino, por favor, con mesura y dejen, ahorren, den al necesitado en la iglesia, ofrenden fielmente el diezmo y más si pueden. Piensen en el reino del Señor, inviertan en personas, pero no se hagan el daño, hermanas solteras, de gastar todo para ustedes si el Señor les ha dado trabajo, porque ustedes están haciendo un daño terrible, no les va a servir casi ningún hombre en su vida. Bien,
Esto se los digo con mucho cariño, hermanas, con mucho cariño. Entonces, y por último, esto solamente lo vamos a trabajar con estudio de casos el otro año. Estudio de casos para saber cuándo aplica un mandato, cuándo aplica un principio y cuándo aplica un criterio, aunque hoy les di un pequeño ejemplo, pero vamos a mirar estudio de casos. Mis hermanas, llévense en estas diferencias para que ustedes puedan gozar de una administración que traiga alegría a su ¿qué? A su esposo, a su hogar, ¿cierto? Orden, equilibrio en su casa y sobre todo la gloria de Dios. ¿Animadas a seguir estudiando, hermanas? Que el Señor nos dé la vida para seguir. Bueno, muy bien. Vamos entonces a orar y terminamos. Gracias, Señor, te damos porque creemos que tu palabra es todo suficiente y que aunque ella, Señor, no nos dice cosas siempre específicas, sí siempre tiene principios, sabiduría para toda nuestra vida. En particular encomiendo a este grupo de hermanas de nuestra congregación. Ayúdale, Señor, a crecer en sabiduría en la administración financiera que tú revelas en tu palabra. Esto te lo pedimos en Cristo. Amén.